¿Por qué y para qué escuchar Radio Rena? Porque es de nosotros. Para mantenerte informado. Desde las mejores entrevistas hasta la mejor música del momento. Lo mejor de lo mejor, just here. Radio Rena, para ir escuchando. Búscanos en nuestras redes sociales. Invita el Instituto Renacimiento. Gracias por estar con nosotros. Este es Radio Rena para ir escuchando. Volvemos con ustedes aquí para que lo reconozcan. Exactamente, porque ya lo conocieron, ahora hay que reconocerlo. Él es Ethan, gracias por estar con tu público que te ama y desea que estés al aire. Entonces, y bueno, yo soy Eric, ya me conocen. Y en controles, para que no se me olvide, como en otros momentos, en controles Juanito, que hemos tenido un pleito previo al programa. Entonces, oigan, gracias por estar con nosotros. Escúchenos, por favor, en redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, el programa completo. El tema de hoy, Itán, o bueno, lo que vamos a intentar platicar muy a gusto, déjame acomodo, es que no me diste cuadro hoy, Master. El tema de hoy como que puede estar rasposito, o sea, ya saben ustedes que el objetivo de Radio Rena es pasarla chido, pero también obviamente poder aportar algo no es la verdad, pero sí es algo que tenga que ver con si a alguien le sirve, que chido, ¿no? Entonces, ¿qué onda con los roles en la familia? Luego de repente, concretamente, los papás, que no necesariamente lo son, por alguna circunstancia de la existencia, ¿no? Yo quisiera empezar, y ya ahí vamos platicando así como si nos quisiéramos, con los roles de la familia que tiene que ver con estos, por alguna razón, hijos mayores, Sí, ¿no? Y entonces que asumen el papel de los papás. Justamente iba a tocar ese tema. Ah, mira, a ver, ponte ahí Sí. para hacer la telequinesis. El asunto es que pueden ser de muchas maneras, Sí. lo iremos platicando a lo largo del programa, pero sobre todo esta parte básicamente, ojo, hay hijos menores que también lo pueden asumir, Sí, sí, o sea, sí. no es exclusivo De del los mayor, mayores. aunque por lógica o pues sí, casi Por por, madurez, sí, puede ajá, decirse. sí, ajá, puede ser el mayor, Ujú. ¿no? Sin embargo, ¿qué onda con él? Yo soy el mayor, ¿tú eres el mayor? No. No, soy el del medio. Ah, ahora entendemos por qué hace radio. Entonces, bueno, yo soy el mayor, solo somos dos hermanos, o sea, 8 años de diferencia, mi hermano y yo. Pasa con los mayores, en algún momento en el programa pudiéramos platicar de que sí tiene que ver el orden de nacimiento en los hijos, pero Sí, bueno, sí, en sí. psicología hay algunas corrientes que lo sostienen. ¿Qué onda con el papá que no es papá, pero es el hijo, pero cumple el rol? Yo creo que podemos tocar más el tema, por ejemplo, en estos casos cuando los papás trabajan todo el día y les Mm. toca asumir ese rol a los hermanos mayores y entran los papás de cuida a tu hermano, dale de comer, hazle lo otro y lo otro y lo otro. Oye, ¿qué onda con la frase es que si tú eres el mayor de alguien, aunque no seas el mayor Sí, sí. mayor, pero el mayor de alguien, es que no hagas eso porque tú eres el ejemplo de tus De tu hermano, si hermanos, van a hacer ¿no? lo ¿Qué mismo. onda con eso? O sea, ¿sí te ha tocado que te digan eres el ejemplo? Sí, varias veces, y más cuando estaba más chiquito mi hermano, ya Ah. va a ir a repetir lo que haces tú o qué le estás enseñando. ¿Y tú qué crees? ¿Que sí? Ahorita vamos en la parte seria que la voy a tomar yo, pero él en la parte experiencial. ¿Tú crees que sí o sea, que sí tienen razón los papás en el asunto de no hagas tal cosa o por qué haces tal cosa porque luego tu hermano, Sí, sí. ¿qué onda con eso? ¿Crees que show? Sí, yo creo que sí influencia más bien en la personalidad, porque muchas veces están en esa etapa cuando están buscando su Su personalidad, su identidad. identidad, y Ujú. entonces se guían del hermano, del mayor y así. Entonces supongo que ahí influencia más en esos casos. Pero ¿hasta dónde poner el límite de decir, o sea, sí puedo ser su ejemplo? O sea, sí puedo ser su ejemplo, sí lo que yo haga, diga, etcétera, sí va a generar una influencia en el menor, pero ¿hasta dónde a mí qué? O sea, porque finalmente soy un hermano. Sí, sí, O y sea, ¿a yo mí creo que ahí qué? también entran los límites que le ponen los papás, y siento que ahí deben de asumir ese rol de padres para poner esos límites y saber hasta dónde no deben de seguir. Uh, Ahora,
cuando los papás trabajan todo el día. Ese puede ser una Sí, situación. Bueno, yo nada más para cerrarlo de la idea del ejemplo. Yo sí creo que efectivamente los niños entre más peques, obviamente tienen que ver con un asunto de mayor imitación. Me estoy sí, saliendo del cuadro, creo. Obviamente tiene que ver con un asunto de mayor imitación sí, sí. a sus referencias mayores. Pero yo también creo que llega un momento en el que ya tendríamos nosotros que decir, a ver, eh, ¿sí somos ejemplo o no somos ejemplo? O sea, no hay, yo no puedo estar actuando en función a que tú no me imites. ¿Sí me Ah, sí, sí, explico sí, 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 cómo? sí, sí. O sea, entonces, porque finalmente somos iguales. En la familia el rol, ojo, no en la identidad, no en la personalidad ni nada. Ahí nadie somos iguales a nadie. Pero sí en cuanto a roles, pues soy un hermano como el otro. Sí. Entonces, a lo mejor nací antes o después o lo que sea, pero eso no tendría que ponerme en un lugar superior o inferior a mi hermano porque en roles familiares somos idénticos. La misma voz, el mismo voto, o sea, porque en personalidad somos diferentes, pero en roles somos idénticos. Sí. Ni yo tengo que esforzarme, perdón, lo siento en el alma, pero no tengo que esforzarme en ser el ejemplo de nadie. No, no, ¿No? y también pasa mucho eso cuando hay padre ausente. Es que este niño Ujú. inmediatamente pone así como la cuña en los temas. ¿Qué onda con el padre ausente? Ahí yo creo que lo que entra también es en los hermanos mayores cuando hay padre ausente, entonces que crean entra el hermano mayor como padre. Y entonces ahí es cuando empiezan a crearse esa responsabilidad, esa idea de que deben de ser ellos. Y siento que ahí ya llega un punto en el que sí afecta a la familia un poco eso. No, bueno, yo creo que afecta y afecta tantito más que un poco. Sí, Ojo, ahora, el padre ausente que toma, ojo, ausente físico, porque los hay. O sea, esos que se fueron a comprar. cigarros. Yo iba a decir chicles para no decir eso, pero él lo dijo. Exacto. De esos que algún día dijeron voy a ir a comprar chicles a la tienda y ya no volvieron nunca. O sea, esos padres ausentes de Sí, ese sí, tipo de ausencia. Pero hay otros padres que en psicología les llamamos los ausentes simbólicos. O sea, los que sí están, pero no. pero pues llegan. O Ujú. sea, como que le platican a los hijos que son sus papás y ya, o sea, te enteramos que te apellidas igual que yo porque soy tu papá. O sea, Sí, y sí. puedo vivir bajo el mismo techo que tú, pero no necesariamente funjo como tal, ¿no? Bueno, entonces, las ausencias en las dos modalidades, tanto físicas como simbólicas, pueden generar esto que tú dices, que el hermano, sobre todo mayor, suma el rol de De papá. papá. Aquí el asunto es, puede ser que lo asuma de manera consciente o lo asuma de manera inconsciente. Es decir, que si se lo deleguen, o sea, que la mamá le diga al mayor, ¿no? Es que tú ya eres el hombre de la casa, Sí, tienes ¿no? que Ya dar sabes. gasto, tienes que Ah, trabajar. pero a ver, o sea, todo eso sí. O sea, porque si ya tienes de 18 para arriba, Ah, sí, 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 o sí. sea, y vives en casa de tus papás, pues suelta los centavos, porque todo Sí. en la vida cuesta. O sea, está bien que vivas en la Ujú. casa de tus papás hasta la hora que tú quieras, pero pues hay que soltar la lana. Pero de eso a que cubras Ah, el rol consciente o inconsciente de una figura que no te toca, es el asunto de ser papá de tus hermanos, ojo, incluso hasta cierto esposo de tu mamá, sí. ¿no? Porque luego pasa eso que el hijo regaña a la Estratega, mamá, mamá, a la sí, cela, pero la regaña, y no, ¿por qué no te da ir? sí. ¿No? Ojo, ¿qué tan consciente es que le diga a la mamá? Tú ya eres el hombre de la casa, error señora, no lo haga, por favor. ¿Sí? O la otra es que el hijo asuma ese rol que no le toca y no es sano, bajo ninguna circunstancia es sano. Hay una corriente que se llaman constelaciones familiares, hay quien estudia eso, que tiene que ver con el asunto de la moción del orden. Es decir, cada quien tenemos que estar en el lugar en la familia Que que nos nos toca. toca Sí, claro. por orden básico y para que las cosas salgan bien en la vida, tenemos que estar en el lugar que nos toca. Entonces, imagínate esta parte de tú eres el ejemplo, pero aparte de tú eres el ejemplo, eres el hombre de la casa, pero aparte de que eres el hombre de la casa, pues tienes que estar atento, atenta a lo que, sobre todo, hombre con mujer, pues, mamá e hijo, el hijo tiene que estar atento de dónde estás, ya fuiste, ya.
A ver, espérate, una cosa es que los cuidemos a nuestras papá, mamá, como hijos que somos y en una Sí, sí, situación de agradecimiento, y otra cosa que ya nos volvamos o que ya cubramos un espacio que no nos corresponde, ¿no? sí, sí, sí. Y siento que muchas veces se crean esa idea del hijo perfecto. Ujú. Y sí, tal vez, bueno, no existe el hijo perfecto, pero claro No, que que va hay a una y mil maneras de existir. educar. Y siento que ahí entra más ese límite que tendrían que poner la mamá que quede o el papá que quede o los padres juntos y respetar ese límite de eres el hijo, tú haces esto y esto es lo Y que te toca. funcionas como un hijo Sí, más. Tu papá se fue por los chicles y no ha regresado porque le como estaba muy lejos la tienda. eres el hijo mayor y Y eres el hijo mayor. Se acabó la canción. O sea, eres el hijo mayor, no eres ni el hombre ni nada. O sea, esta parte sí tiene que ver con la emoción ni el ejemplo para nadie. sí, O sí. sea, haz tu vida, sé feliz, elige las mejores cosas, bueno, lo que sea. Ahora, los que no somos hijos únicos, tú tienes dos hermanos, yo Sí. uno. Esta es otra situación de orden. ¿Los papás no nos quieren más o menos? ¿Tú qué crees? ¿A uno quieren más o menos que al otro? Ahorita les voy a hablar de algo muy interesante que es el asunto del orden familiar. Pero si nos quieren más que al otro, aquí voy a sacar mi frustración. ¿Qué me importa? Si nos quieren más que al otro hermano, saca la tuya también. Yo, a mi experiencia, yo creo que nos quieren por igual, pero a mi hermano el menor yo creo que lo quieren más. Ay, ya, ya, y si nos estás No, escuchando, no, tampoco es para desahogarnos o algo así, no. si nos estás escuchando, no, pero sí crees, ¿por qué? Porque es el más chico. Sí, yo creo que eso también Es que te lo pregunto en serio, o sea, no para que te desahogues, o sea, sí, pero para explicar tantito qué tiene que ver como el orden de nacimiento desde la psicología. ¿Por qué sí? Bueno, yo creo que tal vez lo estoy confundiendo un poco con cariño y la atención. Y claro que ahí Ya entra vas eso de que está, pegándole. ajá, de que ahí es más pequeño, necesita esta atención, necesita que lo estén vigilando, entonces siento que ahí confundí un poco ese cariño de más que les dan dando, entonces. Bueno, generalmente no es regla así irrompible, pero generalmente los mayores cargamos con el asunto de las expectativas. ¿Tú eres mayor, Juan? ¿Habla en off? No, tú eres así como de... Ay, eres el... Ay, ahorita le va a caer el toque. A los mayores generalmente sí no se nos desplaza mucho la neurosis. O sea, sí es el asunto de la expectativa, sí es el asunto de los papás no saben qué hacer con nosotros, pues, porque finalmente Ah, lo somos... que hablábamos en el anterior O sea, programa somos de la ensayo. expectativa que tienen los papás sobre el hijo Muy, mayor. muy sobre nosotros los Sí, mayores, ¿sí? En los que siguen se va diluyendo, pero en los mayores sí es mucho la expectativa de lo que decíamos. Luego ya vienen los demás y me voy hasta el otro extremo que son los menores. sí, sí, Como ya traen un entrenamiento los papás, mal hecho, bien hecho, como sea, sí. pero ya los mayores nos caímos, hicimos berrinche, nos fue de la fregada en la vida. Y ellos se ensayaron con nosotros. Sí. Entonces, como que al menor ya traen como una lista de checklist de lo que debo hacer, ¿no? Y entonces hay que cuidarlo de tal cosa, y entonces la viruela, y entonces las paperas, y entonces, ¿sí o no? ¿O no, Juan? Entonces, un saludo a Juan que está diciendo. Entonces, ya tienen como un checklist. En nosotros no. O sea, no sabían que la roncha era la viruela, pero la varicela, pero no sé qué. Pues se tienen que preguntar. Y en los mayores ya traen una situación así. Ahora, en el menor desplazan la protección. En nosotros Sí. su expectativa, en los mayores, y en el menor su protección. No es palabra de Dios, pero generalmente pasa. Generalmente en el menor así tienen todas sus complacencias, ¿sí o no? Sí. Sí, sea mujer u hombre es indistinto, pero es un asunto de, "Ay, lo ven y así como si vieran a la Virgen. Y entonces confían tanto en él, les platican sus penas. O sea, qué cosa ay, hijo, a ver, siéntate, haz de cuenta que esta es la rana menor. Y entonces lo sientan y platican. Oye, conmigo no pasa. No, pues ya los mayores ya les tocó de O todo. sea, conmigo no pasa. Mi mamá no se siente y platica. O sea, pero con mi hermano el menor sí. Yo sí creo firmemente que no nos quieren más o menos. Yo creo que nos quieren diferente, Es la que palabra. no es lo mismo. O sea, no sé si a mi hermano lo quieran más o menos que yo. Yo creo que no. Yo creo que nos quieren y ya.
pero nos quieren diferente porque somos personalidades diferentes y porque yo no tolero ir al súper con mi mamá 6 minutos y mi hermano sí. Y entonces pues se entiende con él porque platican de jitomates y cebollas. Y yo la verdad es que no puedo platicar de jitomates y cebollas ni con mi mamá ni con nadie. Yo no puedo ni platicar conmigo, menos voy a poder platicar con alguien más, ¿sí? Entonces yo creo que nos quieren diferente. Ahora, esa es una teoría, pero hay otra teoría que dice que se demuestra más el amor, incluso la protección. Ya voy, ya te caló. Se demuestra más el amor, incluso la protección, Ajá. como el que creen los papás que tiene menos herramientas. Se corta, disculpaste. O sea, por ejemplo, yo veo a mi hijo fulanito, ay, ni Dios lo quiera, yo no tengo hijos. Los papás ven al hijo fulanito, ¿no? Que puede salir de la vida, que a lo mejor está medio brusco, Sí, sí, sí. ¿no? Pero le hace, pero soluciona, pero bueno, como que lo dejas tantito, ¿no? Pero al hijo que tiene tantitas menos herramientas, que a lo mejor así como, bueno, son los que todavía el hijo puede ser adulto Sí, y la mamá, sobre todo la mamá, sí, sigue viendo como el asunto de, ay, no voy a necesitar tal cosa, Sí. ay, está como muy atenta, y a los demás nos abandona. No es un reclamo a mi madre, pero sí es una situación de, como digo, está chido, porque si lo leemos desde esa perspectiva, nos conviene el asunto de poder decir, pues me suelta, ¿no? Porque confía que, pues, Que puedo estar, sí, voy a tomar decisiones tantito menos onzas, ¿no? Que el otro, que el otro. ¿no? Eso por un lado, y por otro lado la parte de que es el más chico y entonces ya están haciendo su checklist y confían y porque es el más peque y porque a lo mejor es el más cercano, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que cada quien nos pongamos en nuestros roles, en nuestra Lo que situación, nos toca. en lo que nos toca. Es la enseñanza antes del primer corte. Esto es Radio Rena para ir escuchando. Estoy muy enardecido con el tema. Volvemos. Volvemos, esto es Radio Rena para ir escuchando. Estamos aquí con Ethan, con Juan atrás de los controles. Bueno, atrás de los controles no, De la atrás de la cámara, gracias. En control estamos hablando de los roles ahí como medios confusos, concretamente el papá, que no es papá, porque pues es como la alegoría más clásica, ¿no? Que tenemos. Oye, pues estábamos viendo que de los hijos y que no sé qué, que si el mayor, que si el menor, que si el de en medio. Cuenta la leyenda, Ethan, aquí va, para ti. Cuenta la leyenda que los hijos de en medio, yo no tengo esa experiencia en mi familia, porque no somos dos, pero cuenta la leyenda que los hijos de en medio hasta les nombran así, ¿no? Como el sándwich, Sí. ¿no? O sea, como que, ¿qué eres? No, o sea, ni eres el mayor en el que ensayaron y la cajetearon todo lo que No, pudieron, es el menor. ni eres el menor en el que ya están pasando el checklist. Ahorita en el corte nos decías algo muy chido, pero tú sí has vivido como este efecto sándwich en algún momento, como entonces, ¿qué soy? Sí, muchas veces. Y más con la convivencia entre los hermanos. Ándale, ajá. Entonces ya es como esa parte de, se lleva más el menor con el mayor. Y ya Y yo yo quedo a aquí, un lado así. no, o sea, yo Sí, como sí, que sí. aquí, ¿para dónde le hago? A ver, y pregunta neta, ¿y si se sufre? Digo, poniendo el término sufrir, o sea, No, no o es sea, que tampoco para no es que te exagerarlo tire, ni así. pero sí dices, ¿qué onda? O sea, sí llega un momento en el que dices, pues, ¿qué show o qué? Varias veces sí me ha tocado esa parte de dónde quedo yo o dónde me toca a mí mi rol de hermano. Porque pues sí, muchas veces sí es como estar a un lado de los otros dos. Entonces Ujú. es chistoso varias veces, porque muchas veces yo estoy en mis cosas y veo a los demás juntos ahí. Entonces ¿Y es te gustaría entrar o no? no. Exacto, es que ahí va el asunto. Luego uno Ajá. lo ve en perspectiva, incluso en la teoría, y, ay, claro, pues es que el de en medio, ¿no? Está en sus rollos y él ahí como solito. Y mira, el más grande con el más peque, sí se están platicando, jugando, lo que sea. Ay, y como que el efecto sándwich, pero a lo mejor no te da la gana. No. O sea, a lo mejor sí puedes sufrirlo, por poner el término sufrir, de decir, Ujú. híjole, pues yo dónde quedo, qué mala onda, o sea, Sí, ni sí, soy sí. el mayor. O no, tú estás muy feliz en el asunto de En mi tus mundo. cosas, tu mundo, tu cuerpo, tu instrumento.
Exactamente, o sea, no es que quieras estar todo el tiempo así Sí, como sí, que, ay, intégrenme, por favor. Sí, sí es un rollo del de en medio, ¿no? O sea, sí, como más o aprende a menos. vivir. A ver, ojo, yo sí creo que los del medio aprenden a vivir mucho consigo mismos. O sea, con Sí, a un, base de tus experiencias propias de ti mismo y ajá, todo lo de que vas viviendo solito, 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 solito. solito, ahí está el asunto. O sea, como que la experiencia va mucho, como pues los hermanos están allí polares. Ahora estamos hablando de una familia compuesta de tres hermanos, pero hay Sí, familias que están compuestas de más, de muchos sí, más hermanos, donde el de en medio no es uno o una, sino son son tres. tres. Y entonces ahí tenemos una cosa así como muy Sí, chistosa, muy mezclada, ¿no? Pero bueno, básicamente en el orden va como por ahí. Ahora, está ahorita, pues por la sociedad en la que vivimos, ni es bueno ni malo, simplemente así es. Las familias compuestas, ¿no? Es decir, tienes una primer pareja o un primer matrimonio y entonces tienes hijos y te separas de esa pareja y te reúnes con otra pareja que también tiene sus hijos, o sea, como los tuyos, los míos y los nuestros, ajá, y entonces aquí hay sí, una cosa que dice sí, sí. uno, yo digo, los que estamos muy pegados al ámbito educativo, luego escuchamos, incluso, bueno, ustedes ya están grandes, pero a los niños más chiquititos que luego, ay, es que es el novio de mi mamá, ¿no? O Sí. la novia de mi papá. Y entonces en mis tiempos, dijo la viejita, en mis tiempos, pues eso no se usaba. O sea, No. no era como, y ojo, y repito, o sea, no es que esté bien o esté mal, o sea, es la sociedad en la que vivimos y punto, y ya, o sea, no hay adjetivos calificativos. El asunto es que sí ha cambiado la estructura o el Ah, sí, claro, componente claro, claro, familiar, claro. ¿no? O sea, ¿qué onda? Porque, pues los tuyos, los míos son los nuestros. Si la convivencia entre hermanos, así, consanguíneos de papá y mamá, De luego de papi, repente es sí. una cosa Diva, terrible, imagínate adecuarte con el que unos es desconocidos que de repente llegan en su casa. o sea, si tu hermano Sí. también es un desconocido a veces, digo el mío, neta, pues imagínate con alguien de que es el novio de mi mamá y que llega con dos, que sabrá Dios quién sean, y entonces empezar un asunto de convivencia. ¿Tú cómo lo ves como joven? Yo lo veo como adulto y como psicólogo y lo que sea, pero tú cómo ves ese rollo? Digo, pues seguramente tendrás compañeros, compañeras Sí, sí. que traen una situación así. Bueno, a mí me sorprende más en ese punto cuando los papás ni siquiera toman bien la decisión o no la piensan bien y de repente juntan a todos y ya es de vas a vivir con ellos, van a compartir el baño, van a vivir todos ahí, entonces sí, sí es como de, ¿y dónde queda, dónde va a entrar esa confianza o cómo van a ir ganándola? Es que sí, es que todo eso sí. Fíjate que yo conozco, les voy a contar, acompáñenme a escuchar esta triste historia. Yo conozco una persona que, bueno, tuvo un hijo, una mujer que tuvo un hijo, y entonces pues se separó del papá de su hijo, ¿no? Ujú. Pero a partir de esa separación, a ver, checa esta historia y entonces hace el análisis, porque ya tú vas a ser el psicólogo del programa. Entonces, a partir de la separación del papá de su hijo, ella empieza a tener una serie de parejas, porque es una mujer muy joven. Sí, sí. Entonces empieza a tener una serie de parejas, que cada que tiene una pareja, lo voy a decir así, cada que se enamora, ¿no? Lleva a su pareja en turno, ajá, el muchachito es un adolescente, así de secundaria, ¿no? Sí. Lleva a su pareja en turno y se lo presenta, ¿no? Es perenganito y a partir de hoy es mi novio, ¿no? Y entonces, como hay un papá ausente biológico, Sí. ¿no? Entonces, el chavo en su adolescencia, ¿no? Entonces empieza a generar confianza con la pareja de mi mamá, ¿no? Y entonces empiezan a generar confianza, son muy jóvenes y todo bien y salimos juntos y las arañas y todo lo que tú quieras. Corte A, truena la relación, ¿no? Pero ya se encuentra otra pareja. Ya llegó Y otra. entonces, este es fulanito de tal, con un INE diferente, que ahora es mi pareja y se vuelve a meter a la vida de familia, ¿no? Y entonces a la vida, sí, de ellos dos y ahora el personaje, y entonces otra vez empieza a generar, ¿no? La confianza. Ajá, la confianza, cortea otra parte. Y así se la ha vivido. ¿Qué Sí, sí. onda? Yo siento que ahí más bien la mamá está destruyendo ese ambiente familiar
Bueno, ya lo había destruido desde la primera pareja y al hacer eso, entonces no sé en dónde queda esa parte de la figura paterna para él. Porque pues si ya perdió una, o tal vez nunca lo conoció, pero ya se lo Sí, ven, sí lo ahí va. conoce. Nada, Este, o sea, sí lo conoce, pero es que tú tocaste un tema o un término muy importante, que es el asunto de la figura. Ojo, que no necesariamente es el papá biológico. no, no. Hablamos de figura paterna, que la puede fungir justamente a eso va el tema. Ujú. ¿Qué onda con la figura paterna, decías? Yo creo, bueno, Porque sí conoces a su papá biológico, ¿eh? ah, ok. Siento que pues si él lo conoce, pero no convive tanto con él, entonces viene alguien que va a fingir o va a fungir más bien ese Fingir. rol, Ajá. el rol de papá, y de repente truena, pero ahí te traigo otro para que te alivianes. Entonces, no sé para qué ahí va. Ay, para que te alivianes, ahí, tómate una aspirina, Sí, sí. ¿no? Ajá. Entonces, Una aspirina paterna, fíjate, se oye bonito. Ajá. entonces, siento que hay, pues, a la que le va a tocar más es La queso. a la mamá y al hijo, Ujú. porque pues él se está encariñando con sus Sí, parejas y sí, sí, ella sí. también tiene un problema más bien, porque tal vez no tiene ese amor propio, porque está paz y paz y pase por parejas, o tal vez no sabe estar solo. O con ella. Sí, no sabe estar. Ay, no, cállate, por eso ya le pasamos la estafeta, ¿no? Muy importante. Entonces, el asunto de la figura paterna hay que tener cuidado, sobre todo cuando son menores, muy menores. Hay que tener cuidado porque sí hay bien esta confusión de roles. Sí, sí, La figura paterna, ¿quién la puede cumplir? Quien sea. hasta la propia mamá. Hasta la propia mamá. De hecho, a ver, viene una frase que a mí me gustaría mucho que tú me dijeras qué piensas. Yo, porque soy, esto lo dicen las mujeres, porque yo soy madre y padre para mis hijos. ¿Qué piensas tú de eso? Me viene mucho a la mente cuando vienen las mamás a los festivales del Día del Padre. Ay, ay, saludos. Saludos, es que por eso, y tal, ¿no? A ver, cuéntanos, qué ves en los festivales? A mí me tocó una vez ver en el kinder que llegaba la mamá con un bigote, así. Y sí era como de, ay. Ay, deja quito mi teléfono. Ay, me descompuse, si vieron que me descompuse. Pero tú qué piensas, o sea, a ver, encuadre. Estamos precisamente checando el punto de vista de un joven que piensa. ¿No? ¿Qué pensaste cuando viste a una mamá con bigote? Bueno, para ese entonces, ¿Qué te cuando estaban tan provocó? niños, pues sí era como de, ¿y su papá dónde está? O, Ok, nada más déjame entender. Tú estabas en esa etapa, o sea, tú eres sí, estudiante del sí, sí. preescolar. Ah, ok, ya. Sí, Te entonces entendí. ahí, para ese entonces sí era de, ¿y su papá por qué está Ajá. haciendo eso? Ya ahorita ya lo veo y sí es, o sea, me genera ese sentimiento de qué bonito que está haciendo eso para que la niña no diga, ay, es que no hice nada el día del padre, o para que tenga algo que contar para esos días. Entonces a mí me generó sentimiento ya a esta edad, ya analizándolo bien. Entonces sí sentí bonito que la mamá hiciera eso y que hiciera ese rol de papá para esos festivales. Ok, bien. Entonces, ¿tú sí crees que las mamás son mamás y papás? Sí, sí, completamente. Porque sí, terminan haciendo el rol del papá y de la mamá a final de cuentas, estén con una pareja o no, pues terminan siendo las que trabajan, las que alimentan al hijo, siguen siendo Pero a como ver, el rol. todo eso está bien bonito. Pero a ver, eh, no es por contradecirte, pero tantito sí. Sí, Este, a mí lo que me causa conflicto en esto, en esta frase, ¿no? Y lo digo a título personal, esté yo incorrecto o no, me hago responsable de lo que digo. Soy papá y mamá. A ver, ¿y por qué no decir, soy mamá que trabaja, que te provee, que está contigo, ah, que ok, te da ok, cariño, pero ok, soy tu mamá? sí, O sea, no soy tu papá, porque no soy tu papá. O sea, soy la mamá, pero que trabaja, pero que te cuida, pero que te paga la colegiatura, pero que está, pero que te apapacha, pero que te regaña, pero que te pone límites. Pero soy tu mamá. Tu papá no está mal. Y tienes que aprender a vivir con eso, que tienes una mamá que hace todo eso por ti y para ti. Tu papá no está. Y no puedo cumplir un rol que no tengo porque no me sale bigote. sí. O sí, pero no se me ve bien.
Sí. No, Sí. o sea, O de algo por lo rencor. tenía que... A ver, es que ya estás bien. Ahora, ay, hasta sudé ahorita tantito. Sí. Ajá, es que me enardezco. ¿Cómo dijiste? Que si será algo por rencor hacia el papá. Porque fue un poco hombre y no hizo esto por ti, entonces ahí voy yo a imponer que soy el papá. Oh, clase de psicología y todavía no la cursa. Muy bien. Es que Sí, pueden ser 400,000 cosas más. O sea, tampoco podemos, la persona es tan vasta como la persona misma, no podemos encasillar a nada de nadie. Sin embargo, sí puede ser una vertiente. Entonces ahora yo voy a tomar el papel que tú no quisiste, y tú lo dijiste así contundente, poco sí, hombre, sí, ¿no? Entonces voy a tomar el papel delante de mi hijo o de mi hija que tú no quisiste o pudiste o te dio la gana. sí. Y entonces, para que veas que yo, a ver, no vas a dejar de ser mamá con todas las virtudes maravillosas. Pero a ver, yo pondría este dato, a ver qué te parece. En esta A ver, experiencia que tú nos compartes de la señora y no estoy juzgando, la señora, no sé quién es, pero que se puso el bigote, en lugar de haberse puesto el bigote, se hubiera ido solo y nada más sí, como como mamá. mamá. Ujú. Al festival del papá, sí, porque soy su mamá, que viene al festival del papá. Y quiero estar con mi hijo, hija o lo que sea, en el festival del papá, siendo yo su mamá, sin tener que impostarme nada, porque no soy eso. Sí, sí. Y tan soy su madre que vengo al festival de su padre, como su madre, no fingiendo un personaje. Que no soy o que no me Pues toca. porque no, porque el bigote se lo quita y siguió siendo su Sí. mamá. Es un personaje, nada más. Pues sí, al final de cuentas, pues no le toca, no tendría por qué ir No a hacer eso. ajá, se va a Sí. rasurar y se le va a quitar el bigote. Ujú. O sea, yo creo que esos son convencionalismos sociales que hemos aprendido a partir de estas reestructuraciones que Sí, la sí. vida y la sociedad ha ido teniendo. Y entonces, pues bueno, las madres solteras, y soy su padre y su... No, señora, Sí. usted es su mamá porque su mamá puso biológicamente una parte de la situación de engendrar al hijo y el papá puso la otra de engendrar al hijo y Pero es la ninguna mamá. ajá, y Sí. es su mamá y no dejará de serlo nunca. Como su papá biológico, que esa es otra cosa muy linda, como su papá biológico nunca va a dejar de serlo. Nunca. No Correcto. esté vivo, feo, menso, tonto. Es tu No, papá. ajá. Y pudo haber elegido no estar contigo y el niño tiene que aprender en su momento que el papá no está con él y no se le va a colapsar el sistema solar. Y tiene que vivir con eso. Y tiene que aprender a Sí, vivir con eso como alguien tiene que aprender a vivir sí. en la pobreza o salir adelante o lo que sea. O sea, tenemos que aprender a vivir con lo que las circunstancias nos dan y si no, Con o lo que sea, tenemos y con lo que y nos ser, toca. y ser Sí, capaces sí. de lo que sí nos toca y no nos gusta, pues entonces da el paso para que lo cambies. Pero hay cosas en la vida que no te toca hacer. A ver, haz que tu papá venga, No, pues mátate, o sea, no va a sí, pasar. O sea, entonces aprende a vivir con eso que es circunstancial y que no te toca, pues hacer algo para que cambie. sí, O sí. sea, hay cosas, por ejemplo, el calor que está haciendo aquí en el estudio está impresionantemente terrible y Pero no no podemos podemos hacer hacer nada nada. al respecto. Entonces tenemos dos opciones. O terminamos el programa O nos aguantamos y o lo nos seguimos. aguantamos y lo seguimos. Y Sí, en buena onda, sí, sí. ¿no? O te enojas, pero aunque te enojes, te molestes, te entristezcas, el calor va a seguir siendo el mismo. Sí, La opción tiene que ver de adentro para afuera, en efecto. ¿no? Entonces, bueno, algo más para antes de irnos. No, Algo yo más estoy. del asunto del papá que no fue papá. Ah, sí, rapidísimo. Cuando es un asunto que también tiene que ver con las familias compuestas, eh, cuando nos relacionamos con alguien que ya trae su cajita feliz incluida, o sea, su hijo o su Sí, hija, y entonces desplazamos así. Hay gente que desplaza así. Es que es como tu papá. Tengan cuidado con eso. O sí, sea, mucho. es su pareja y está bien que el niño diga,
Yo creo que a mí me parece que es correcto que el niño o la niña diga la pareja de mi papá, Sí. la pareja de mi mamá. Pero ya cuando lo ponen en un lugar que no, que el niño pues es como mi papá, no, no es como nadie. Mm. O sea, es la pareja de tú, Sí, porque quien tampoco sea. puedes saber si la otra parte ¿Quién piensa lo es? mismo o quiere, ay, Ajá. no me gusta que me digas papá y el niño ya está bien encariñado. Ajá, o que me veas como tal, o sea, Sí. no me gusta, no quiero, no me da la gana, ¿no? Ujú. Entonces, porque luego vienen esas confusiones de, y entonces, dijo la canción, y entonces, ¿qué somos? ¿No? Sí. Bien, pues bueno, para terminar, Itan, una frase, idea que nos quieras compartir para concluir el programa, y después de eso yo les daré las gracias y nos vamos. ¿Qué onda con esto? Yo lo único que quiero decir es que estemos en el rol que nos toca, seamos hijos, padres, madres, que estemos en lo que nos toca. Nada más. Moción de orden, lo dijo bien Itan. Gracias por estar, gracias, controles, gracias por estar con A todos nosotros. los que nos están viendo. Exactamente, que son 450,000 personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Radio Rena para ir escuchando. Síganos en todas las redes sociales y nos encontramos la próxima. Gracias. Por hoy hemos terminado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, Radio Rena, para ir escuchando. Un espacio de música, información y mucha diversión. Porque somos parte de la nueva generación y queremos decirle al mundo lo que sentimos. Porque es de nosotros. Para mantenerte informado. Desde las mejores entrevistas hasta la mejor música del momento. Lo mejor de lo mejor, just here. Radio Rena, para ir escuchando. Búscanos en nuestras redes sociales. Invita el Instituto Renacimiento.